Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios que estamos realizando de la primera epístola de Pedro. Estamos yendo versículo a versículo, estamos analizando, estamos escudriñando. Lo que queremos es que tengamos un conocimiento profundo de repente de lo que Pedro nos está enseñando ahí, lo cual nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en los momentos en el que estamos pasando, en las circunstancias que pasamos, y sobre todo aquellos que son momentos pues difíciles, ¿no? En donde la adversidad se nos presenta pues profundamente, y no sabemos cómo reaccionar. Tomemos en cuenta todo lo que el apóstol Pedro nos enseña. Gracias por acompañarnos y los invitamos pues siempre a sintonizarnos en este estudio de la primera epístola de Pedro todos los viernes a las 8 de la noche. Bien, vamos a orar pidiéndole la dirección a nuestro Dios siempre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos pues, que sea, Señor, tu Santo Espíritu hablándonos, que permite, Señor, que la palabra o el estudio que estamos realizando pues, llegue a lo más profundo de nuestro ser, que nos invite a reflexionar, que podamos conocer esas verdades que están ahí y que nos permita afianzarnos en nuestra fe y al mismo tiempo, Señor, tener esa seguridad para vivir plenamente en este mundo, con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Señoréate, Padre Santo, en todo lo que hagamos o que hagamos y lo que digamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos hablando sobre la primera epístola de Pedro. A manera de introducción, vamos a recordar todo lo que hemos estado enseñando hasta el momento, ¿no? Porque todo encaja. Bien, hasta el momento que hemos visto, que hemos mencionado. Esta epístola dijimos que está dirigida a los hermanos o a los judíos o los cristianos, ¿no? A los cristianos que habían sido dispersados y que se encontraban pues en la zona de Asia, de Bitinia, de Pronto y de unas regiones más. Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles, eran perseguidos, muchos salieron de Jerusalén huyendo, dejando todas las cosas posiblemente, no sé, de repente se prepararon para ese viaje, quizás estaban pasando momentos de necesidad en las zonas en las que se encontraban, algunos también tenían miedo, inseguridad, que tendrían deseos de volver, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro sabía que necesitaban una palabra de aliento. Estos hombres que habían tomado una decisión por Cristo y que se encontraban en la dispersión y que estaban pasando momentos muy difíciles. Entonces, Pedro les habla y les dice algo muy importante, que tiene que fortalecerlos y animarlos y consolarlos también. ¿Y cuál es eso? Pues les hace entender que son salvos. Y comienza a dar una serie de características de lo que implica la salvación con el propósito de que las personas puedan entender y que puedan ser firmes en su caminar, ¿no? Pedro empieza diciendo de que son elegidos, llamados por Dios. O sea, número uno, característica. O sea, tienes que darte cuenta que tú has sido elegido por Dios, eres amado por Dios. Y si Él es elegido y amado, entonces tú estás bajo la protección y el cuidado de Dios. Después le dice que han sido santificados por Jesucristo. O sea, realmente han sido separados para Él, separados de pecados, separados para vivir para la gloria de Dios. O sea, han sido separados para obedecer a Cristo. Y todo esto también el apóstol Pablo le dice, no es por mérito tuyo, no es porque tú eres querido, sino que ha sido por pura gracia. Por pura gracia. Y como consecuencia de esa gracia tienes paz con el Señor.
Eso es lo primero que Pedro les habla a los cristianos que están en la dispersión. Y después, en el verso 3 comienza a dar detalles también de lo que implica la salvación. ¿No? Pedro en el verso 3 alaba a Dios, bendiciéndolo, reconociéndolo como Dios y Padre. Y también reconoce a Jesucristo como Señor. Y menciona algo muy importante. Dice que Él tuvo misericordia de nosotros porque nos dio un nuevo nacimiento por la resurrección de Cristo. En otras palabras, le dice, mira las misericordias de Dios, ¿no? Que es la fuente de toda bendición, ¿no? Él envió a Jesucristo, Él es el Señor de nuestras vidas, Jesús. Cristo es el Salvador y el Mesías les estaba indicando a los judíos y que tuvo misericordia de nosotros porque al morir en la cruz nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Cuando resucita Cristo, pues también nosotros somos resucitados en Él y dice que por eso tenemos una esperanza viva. ¿En qué consiste esa esperanza viva? Pues en que podamos estar en la presencia, gozar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de sus promesas. Y esa es una realidad en el creyente. Eso es lo que les dice el apóstol Pedro a los hermanos para animarlos, consolarlos y um, porque puedan perseverar en la situación, en la difícil situación en la que se encontraba. Son términos que los explicamos largo, ¿no? Para que a nosotros también nos ayude. O sea, el único modo en que podemos nosotros pues, vencer las adversidades es cuando nosotros entendemos quiénes somos, cuáles son los beneficios que hemos adquirido cuando nosotros hemos decidido confiar en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pedro continúa siguiendo hablando sobre este tema de la salvación y añade un nuevo aspecto ahora. Está en el verso 3 les dice pues todas las características que implicaron y hay algo nuevo que también añade el apóstol Pedro y señala que todos los salvos tenemos una herencia segura. O sea, les estaba diciendo, miren, ustedes están pasando momentos difíciles. Ya saben que por la misericordia hemos nacido de nuevo y ahora pues esa tenemos pues una esperanza viva y esa esperanza viva es que Cristo está presente en nuestras vidas y de sus promesas. Y además, ¿no? Tienes una herencia, le agrega en este verso uh, en este verso 4. Y además da algunas características de esta herencia, ¿no? Y que los vamos a meditar en esta oportunidad, en el mensaje o en la enseñanza de hoy. Y vamos a tocar el verso 4 de Primera de Pedro. Y la Escritura nos dice, y una herencia que nunca puede acabarse, ni echarse a perder, ni marchitarse, esa herencia está reservada en el cielo para ustedes. La palabra clave en este versículo es la palabra herencia. Esta palabra en particular pues trae a la mente la muerte de una persona que ha testado su propiedad a parientes inmediatos o de repente él dejó su herencia a obras de caridad. El escritor de Hebreos lo resume escuetamente esta idea. Está en Hebreos, en el capítulo 9, los versos del 16 al 17. Y dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues es no válido entre tanto que el testador vive. ¿No? Entonces, para gozar de la herencia tiene que ver alguien que ha fallecido, ¿verdad? O sea, tú heredas las cosas de tu padre cuando tu padre recién fallece. Eso es lo que nos está indicando. Ahora bien, la esperanza viva a la que nos hemos referido en el verso 3, y eso ha sido la semana pasada, contiene también
la herencia, ¿no? Esa esperanza viva que nos habla de la presencia de Dios en la vida del cristiano, pues también contiene la herencia. Es una consecuencia natural, pues, de estar en el Hijo. De modo, pues, quien pasa a ser hijo, porque nosotros hemos pasado a ser hijos confiando en Cristo Jesús, pasa también a ser heredero, como afirma el apóstol Pablo en Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el Evangelio, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nos lleva a Cristo en donde encontramos la libertad de la posición de la esclavitud del pecado y pasamos a la condición de hijos. Justamente a causa de esa condición de ser hijos en el Hijo, eso tenemos que tener muy claro, y siendo pues Él el unigénito del Padre y es heredero de todo, entonces cada creyente viene a ser en Él heredero de todo. Una de las bendiciones que comporta pues la condición de ser hijo de Dios es el disfrute de la herencia. Ya lo hemos leído en Gálatas 4:7 y lo volvemos a leer para que quede muy claro. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, por esa condición somos herederos de todas las riquezas del Padre. Dios mismo, pues, es la herencia de los suyos. En el Salmo 16, los versos 5 y 6 nos dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi muerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dicho de otro modo, para que podamos entenderlo, la filiación como hijos de Dios incluye pues entonces el derecho a la herencia, conforme lo dice Pablo en Romanos 8:17. Dice, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Entonces, miren, no hay nada que pueda ser reservado para los hijos, puesto que no solo son herederos de Dios, sino que también somos coherederos en Cristo. Entendamos esto, miren. Entendamos que en su condición de unigénito del Padre, en el caso de Jesucristo, en su condición de ser el unigénito del Padre, todo cuanto pueda existir ha sido creado en Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿verdad? Entonces, esa herencia solamente es para el heredero, que es Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Aquí hay un pero, nosotros estamos en unidad con Él. Los creyentes, tú y yo, venimos a ser uno en el heredero. Entonces, todo cuanto tiene que ver con la herencia de Él, también tiene que ver con la herencia nuestra. Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces veamos este aspecto de otro modo que nos permitirá entender mejor. La herencia, mi querido hermano, no se divide, es compartida por igual con todos los herederos. Esta es una herencia de los santos en luz. Miren, la herencia, por ser del unigénito, no es divisible. ¿Por qué? Porque solamente es para el unigénito. No es divisible, porque solo existe un heredero cósmico y ese heredero cósmico es Jesucristo. Ahora bien, entonces, y eso no es divisible con los hijos, sino compartida por todos ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vinculados, somos uno en Él. Somos hijos en el Hijo.
Entendamos bien eso. Entonces, todo lo que le corresponde a Jesucristo, no es que una parte a ti, una parte a ti, no, todo lo que le corresponde también es compartido contigo. Esta es la profundidad de esto que a veces no lo entendemos muy bien. Entonces, mi querido hermano, no cabe duda alguna que la herencia que está preparada y reservada para nosotros es posible por ser hijos de Dios en Cristo. La herencia tiene unas características que el apóstol menciona. Y es una de las características es que esta herencia es incorruptible. Ahora bien, ¿qué significa eso? A diferencia de todas las cosas de este mundo que pueden contaminarse, que pueden corromperse e incluso muchas de ellas se pueden destruir, la herencia celestial pues no se puede corromper. Este adjetivo de incorruptible indica indestructibilidad de la herencia. Las cosas más importantes y de elevado valor en este mundo pueden llegar a destruirse, pero la herencia de los creyentes, tu herencia y la mía, es indestructible, así como incorruptible. La corrupción no la puede alcanzar, puesto que está fuera de su campo y de su alcance. Otra característica de esta herencia es que es incontaminada. En el lenguaje original, esta palabra incontaminada es la traducción de la palabra sin defecto. Y este adjetivo aparece por lo menos en 3 citas, ¿no? Además de esta, en la Biblia. Una de ellas está vinculada con las características del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Jesús, ¿no es cierto? En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, este verso, en este verso, la palabra incontaminada se traduce como sin mancha. Ahora bien, si esto es así, entonces esto quiere decir que nuestra herencia también es una herencia santa. Nada, absolutamente nada, mi querido hermano, que proceda del mundo de los hombres puede ser absolutamente perfecto. La herencia celestial es perfecta y sin mancha. Toda herencia terrenal está contaminada, pero no la herencia incontaminada que los creyentes tienen en Jesucristo. Tercera característica de esta herencia es que también la dice que es inmarcesible. Para entender esto podemos fijarnos un momento en las flores. Es evidente que de repente las flores más bellas, al paso del tiempo, algunas, de repente al poco tiempo, al día siguiente, se marchitan y no pueden conservar su lozanía y belleza. Este término, inmarcesible, significa que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su magnificencia. Realmente, mi querido hermano, ninguno de los elementos decadentes del mundo pueden afectar el reino celestial. Ninguno de los estragos del tiempo, ni los males, ni el pecado pueden tocar la herencia de los creyentes, porque éste se encuentra en un reino eterno y sin pecado. Ahora bien, dijimos que esta herencia es inaccesible, inmutable y santa. Ahora, con todo esto, uno se pregunta y dice, ¿estamos seguros de poderla disfrutar? Y es que el apóstol Pedro responde a la pregunta afirmando claramente en este verso 4 que esta herencia está guardada y reservada en los cielos para vosotros, dice. Entonces, Dios ha
provisto para nosotros y la guarda celosamente para que así sea, ¿no? Y es que ha provisto de una herencia para nosotros. Y este verbo expresa la idea de una conservación absoluta más que una simple custodia. O sea, no solamente la herencia la va a custodiar, sino que también la está conservando para cada uno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarla de la protección de Dios por el por nada podrá apartarla de la protección de Dios que ejerce en la protección de esta herencia. La herencia, mi querido hermano, está reservada para cada uno de nosotros. Los que han creído en Cristo Jesús recibirán esa herencia conforme al propósito divino. El lugar donde está reservada esta herencia es en los cielos. En plural, ¿no? Lo señala y se refiere pues al lugar en donde Dios se manifiesta. Y la mejor ilustración de esta palabra, o de lo que estoy afirmando, la mejor ilustración, son las palabras de Jesús. Vamos a verlo, y está en Mateo, en el capítulo 6, los versos del 19 al 21. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde hay polilla, ni el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El lugar celestial, mi querido hermano, es seguro, pero la herencia tiene unos destinatarios. ¿Y quiénes son esos destinatarios? Son los creyentes. Y así se cumple la promesa que dijo Jesús, ¿no? En Juan 14, 2 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto que acabamos de mencionar está plenamente vinculado pues con lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe a los colosenses, en donde dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entendamos esto. Ya dijimos anteriormente que la esperanza está vinculada con Cristo. Por tanto, todo está en Él. ¿Y el dónde está? En los cielos. Ahora bien, la fe que salva a los que creen descansa en Cristo. Y la esperanza no es otra cosa que la presencia de Cristo en la vida cristiana. Por eso, la herencia está reservada en los cielos, porque Él, siendo el todo, la suprema esperanza de alcanzar todo, está pues en la presencia suya y la alcanzaremos todos los que hemos creído en Él. Meditemos por un momento la herencia que alcanzaremos los que hemos creído, que incluye una vida eterna y los dones más maravillosos que podríamos imaginarnos. ¿Qué herencia recibiremos? Vamos a pensar un poquito, ¿no? En primer lugar, es una herencia de una nueva naturaleza, de un nuevo estado del ser. Somos adoptados como hijos de Dios. Es una herencia en donde vamos a ser convertidos en un ser sin mancha, inofensivos. Vamos a recibir vida eterna. Vamos a recibir una sustancia perdurable. Vamos a recibir gloria eterna, honor y paz. Vamos a recibir bendiciones del Señor y vamos a recibir el conocimiento de Cristo. Pero aún hay más. Vamos a recibir riquezas y justicia perdurable. Vamos a ser convertidos en sacerdotes. Vamos a recibir una corona de incorrupción. Vamos a recibir una corona de justicia. Vamos a recibir una corona de vida. Y vamos a recibir una corona de gloria. También esta herencia
está vinculada con con la obra o posición de gobierno que vamos a recibir, porque vamos a ser transformados en seres exaltados, vamos a ser hechos gobernadores sobre muchas cosas, vamos a recibir el reino de Dios, vamos a recibir una porción de gobierno y autoridad, vamos a recibir responsabilidad y gozo eternos, vamos a recibir gobierno y autoridad sobre ciudades, vamos a recibir tronos y el privilegio de gobernar para siempre, vamos a recibir el privilegio de rodear el trono de Dios y también esta riqueza, también, perdón, esta herencia será de riqueza, sí, de riqueza. Vamos a ser hechos herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene es para nosotros. Vamos a recibir una herencia incorruptible. Vamos a recibir las bendiciones del Señor. Vamos a recibir riquezas y justicia perdurables. Vamos a recibir riquezas inescrutables y vamos a recibir tesoros en el cielo. Uy, podemos seguir meditando sobre toda la herencia que vamos a recibir. Tremendo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, o sea, dándoles esa confianza y ese ánimo a los que son siendo perseguidos, a los que están pasando momentos difíciles. Cómo el apóstol Pedro ilustra claramente y da cada detalle de lo que implica la salvación, en donde si tú tienes claro esto, todo lo que implica la salvación y lo que Dios hizo por ti, en donde cuál es tu posición y lo que vas a recibir, eso es lo que nos tiene que mantener firmes en cada momento difícil que estamos pasando. Esa es la enseñanza profunda y vamos a seguir continuando la próxima semana también sobre lo que implica la salvación y que es importante que nosotros la tengamos. Hay una advertencia que debemos tomar en cuenta. Las personas que recibirán la herencia son aquellos que han recibido la misericordia de Dios, a los que han nacido de nuevo y que confían en la resurrección de Jesucristo, porque ello cubrirá su resurrección. Meditemos mucho sobre esto. Meditemos sobre lo que implica cada aspecto que el apóstol Pedro habla sobre la salvación. A veces leemos muy ligeramente y pensamos que entendemos, pero meditemos lo que implica. Revisa lo que hemos estado enseñando en desde el primer día que empezamos a abrir o a enseñar este libro de Primera de Pedro. Es de profunda enseñanza y nos ayudará en nuestro caminar diario, entender claramente cuál es la posición del salvo. Mi querido hermano, tal vez tú estás pasando momentos difíciles en esta noche, en este día, o de repente estás encontrando y te estás desesperando, quieres de repente abandonar los caminos del Señor y decir, pero si yo tomé una decisión por Cristo, ¿por qué estoy pasando por ello? Bueno, tomar una decisión por Cristo no implica que todo te vaya bien. Muy por el contrario, de repente las cosas hasta se te pueden complicar, pero es la única manera en que podamos estar firmes es entendiendo lo que es la salvación, entendiendo la obra de Cristo, entendiendo lo que Él hizo por ti, entendiendo ahora cuál es tu posición, entendiendo cuál es tu responsabilidad, entendiendo qué cosa vas a recibir más adelante. Entonces tus ojos no estarán puestos en la tierra, sino en los cielos. Recordemos eso, mi querido hermano. Y no te quiero llenar de conocimiento. Nuestras intervenciones de los viernes son cortas, pero al mismo tiempo profundas. Estamos avanzando poco a poco para que podamos entender y podamos deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Así que, pues, tomemos en cuenta lo que hemos aprendido en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú pusiste en nuestros corazones el poder estar
meditando, enseñando, escudriñando la primera epístola del apóstol Pedro. Y realmente, Señor, pues cuando comenzamos a ver hay un profundo mensaje que necesitamos conocerlo. Yo te pido, Señor, que toques la mente, el corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender y que podamos vivir, Señor, tu palabra. Señor, sigue tocando el corazón de las personas y que más añade cada vez más a las personas que tú has dispuesto que puedan entender tu palabra, aquellas personas que gustan, se deleitan en tu palabra, que puedan sintonizarnos y que les ayude mucho en su diario vivir. Dios te pido por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, nos vemos la próxima semana avanzando con el verso 5. Que Dios los bendiga.